Cuadernos de Lingüística Hispánica, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Corredor Tapias, Jocelyn Nieto Ruiz, Luis Fernando. Un vistazo a los pilares de la lingüística moderna. Saussure, Chomsky y Van Dyck. Del estructuralismo a la lingüística textual. Cuadernos de Lingüística Hispánica número 9, enero a julio 2007, páginas 83 a 96. UPTC, Tunja, Boyacá, Colombia. Un vistazo a los pilares de la lingüística moderna. Del estructuralismo a la lingüística textual. Jocelyn Corredor Tapias, Luis Fernando Nieto Ruiz. Grupo de Investigación Episteme, Código Colciencias, COL 0055073. Resumen. Este artículo pretende dar un vistazo a los postulados básicos del estructuralismo, del generativismo y la lingüística del texto con sus principales figuras, Ferdinand de Saussure, Noam Abraham Chomsky y T.U. Adrian Van Dyck, puesto que estas corrientes se consideran como los grandes paradigmas de la lingüística moderna. Palabras clave: estructuralismo y gramática generativa, competencia, actuación, lingüística del texto. La lingüística en los últimos años ha empezado a ocupar puestos relevantes dentro de las ciencias humanas y por ello, porque no es difícil vislumbrar el lugar del lenguaje en el mundo actual. El interés por los estudios en el campo del lenguaje humano no ha dejado de ser progresivo y actualmente se convierte en un elemento constitutivo de la intersubjetividad y por tanto de la vida social. Lo anterior ha conllevado a la aparición de gran variedad de estudios, publicaciones, escuelas y en forma especial grandes maestros de la lingüística moderna, quienes con sus excelentes aportes han contribuido con la reflexión sobre el lenguaje en marcos amplios de estudio, basados en modelos para descubrir y explicar diferentes rasgos caracterizadores de determinada lengua. Es pertinente aclarar que con este escrito se da un vistazo a los postulados básicos de las principales corrientes lingüísticas, tales como el estructuralismo, el generativismo, la lingüística del texto y, obviamente, con sus principales figuras, Saussure, Chomsky y Van Dyck, puesto que estas corrientes se consideran como los grandes paradigmas de la lingüística moderna. Ferdinand de Saussure, o el estructuralismo. En la primera mitad del siglo XX, la lingüística inicia su camino como ciencia. Su primera tarea comenzó por delimitarse y definirse a sí misma, es decir, establecer su objeto de estudio, el lenguaje, tema de análisis de los implicados en esta nueva ciencia. Así las cosas, se hace necesario un corpus de definiciones, una red de relaciones lógicas, la búsqueda de diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos a través de los cuales se puedan destruir los hechos concretos y contingentes de la lengua, considerada y abordada como sistema planteamiento esencial del estructuralismo. La corriente estructuralista produce un cambio en la concepción y reflexión sobre el lenguaje. Se abandona el modelo normativo y aparece la gramática descriptiva, cuya tarea es representar el funcionamiento del sistema de la lengua. Con el término del estructuralismo se caracteriza en especial los tratados humboldtianos, en donde se considera la lengua como un organismo internamente estructurado, a partir de la concepción de ginebrino Ferdinand de Saussure, 1857-1913, plasmada en su obra Cumbre, Curso de Lingüística General, 1916, realizada por sus discípulos, principalmente por Charles Bailey y Albert Schweitzer. La lingüística, como se afirmó arriba, adquiere estatus de ciencia. Dentro de la perspectiva estructuralista aparecen principios generales como la naturaleza del signo lingüístico, las dicotomías, significado-significante, lengua-habla, sincronía-diacronía, sintagma, paradigma, el valor y la oposición. Dentro de las propuestas planteadas de Saussure, es de destacar la distinción entre el lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es, según Ginebrino, multiforme y heteróclito, a caballo de varios dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico. Pertenece además al ámbito individual y al ámbito social. Martínez Juan, 2005-23. La lengua es un sistema de signos en el que solo es esencial la unión del sentido y la imagen acústica, y en el que las dos partes del signo son igualmente psíquicas. Ibid, página 29. La lengua es algo colectivo, social, producto semiótico que gracias a una convención permite la comunicación entre los seres humanos. El habla es un acto individual del
voluntad y de inteligencia, en donde se presentan las combinaciones del código de la lengua para expresar su pensamiento personal y el mecanismo psicofísico que le permite exteriorizar esas combinaciones. Ibid, página 28. Dicho en otras palabras, el habla es la utilización efectiva del sistema de signos. El individuo se expresa a través del habla, instrumento mediante el cual el hombre intenta representar la realidad. La gráfica señala las propuestas planteadas por de Saussure. La teoría propuesta por de Saussure fue objeto de reflexiones y sirvió como pauta para la formulación de nuevos planteamientos por parte principalmente de lingüistas europeos y americanos, quienes seguían en gran medida los postulados estructuralistas, y esto permitió la aparición de diversas escuelas lingüísticas como la Escuela de Praga, con dos grandes figuras, Nicolás S. Trubetskoy y Roman Jakobson, quienes adelantaron investigaciones y legaron valiosos aportes sobre los principios de la fonología, que tiene por objeto estudiar el conjunto de reglas que ordenan el aspecto significante de la lengua. Aparece el fonema como su unidad de estudio, frente a la fonética, que estudia el aspecto material de los sonidos. Otra figura importante de esta escuela es Karl Buller, quien argumenta que el lenguaje se utiliza con tres funciones generales: la informativa referencial, la estética y la expresiva, funciones retomadas y ampliadas por A6 por Roman Jakobson: la informativa, la denotativa o referencial, la poética o estética, la expresiva o emotiva, la connotativa, la fática y la metalingüística. En lo relacionado con la fonología, concretamente se puede hablar de las reglas fonológicas. Gracias a la Escuela de Praga aparecen conceptos como el fonema, oposiciones fonológicas, los rasgos distintivos, consonántico, no consonántico, vocálico, no vocálico, grave, agudo, difuso, no difuso, nasal, oral, sonoro, sordo, continuo, interrupto, etc. De igual manera se plantean conceptualizaciones como las de asimilación, disimilación, el apócope, la síncopa, la prótesis, la epentesis y la paragoga. La Escuela de Copenhague también es conocida como glosemática, y su tarea fundamental fue elaborar una teoría del lenguaje. Sus principales figuras fue Louis Jeples, quien considera la posibilidad de distinguir tres concepciones de la lengua: la primera como una forma pura, independiente de sus relaciones sociales y de sus manifestaciones materiales, que él denomina esquema; la segunda como forma material, es decir, la actualización del aspecto social del lenguaje, pero independiente aún de los rasgos pormenorizados de su manifestación, que denomina norma; y por último como un conjunto de hábitos adoptados por una comunidad lingüística determinada y definidos a través de manifestaciones observadas, es decir, como uso. James Loewe divide la lengua en dos planos: el de la expresión y el del contenido, los cuales a su vez son articulados por una sustancia y por una forma, de tal manera que cada uno de estos dos planos está constituido por una sustancia y un contenido, en donde la sustancia de la expresión corresponde a la fonética y el de la forma de la expresión a la fonología. La forma del contenido corresponde a la morfosintaxis y el de la sustancia del contenido a la semántica, lo que permite concluir que el signo está constituido por una doble forma que se articula una doble sustancia. Cabe aclarar que buena parte de la obra de James Loewe se reduce al estudio de la fonología y de la morfosintaxis. Escuela de los Estados Unidos. La lingüística estructural de carácter descriptivo de esta escuela presenta características muy particulares, basadas en dos aspectos que han tenido singular importancia. El primero, la necesidad de estudiar y clasificar el gran número de lenguas indígenas carentes de tradición escrita, y el segundo, concebir la lengua como una forma de conducta, hecho que dio origen a una corriente de base psicológica conductista. Basada en los datos observados directamente, es pertinente traer a colación tres nombres representativos de esta escuela, como Franz Boas, eminente antropólogo, quien preparó una completa introducción teórica para el estudio de las lenguas amerindias. Sin ninguna duda, entre los lingüistas que mejor han sabido observar la complejidad de los diferentes hechos lingüísticos está Edward Sapir, quien se interesó principalmente por indagar diversos aspectos como la unidad lingüística y la variedad, el parentesco tipológico entre las lenguas fonética y la morfología. Un aspecto que también llamó mucho la atención fue cómo las lenguas reales y cómo puede ser cualquier lengua imaginable. Otro gran representante de esta escuela es Leonard Bonfield, quien establece las más sólidas bases
para el desarrollo del descriptivismo estadounidense, quien propone definiciones sobre lenguaje, forma, fonema, palabra, construcción, posición, función, clase de formas, categoría, partes de la oración, entre otros aspectos. Noam Abraham Chomsky o del generativismo. Después de Saussure, en la historia de la lingüística aparece otra gran figura, el norteamericano de ascendencia judía Noam Abraham Chomsky, Filadelfia, Estados Unidos, 1928. Noam realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Pensilvania. Allí fue discípulo de Selig S. Harris y uno de sus profesores más reconocidos dentro de la corriente estructuralista norteamericana. En 1951 Chomsky realiza las primeras exposiciones de sus particulares teorías lingüísticas y utiliza sus métodos de análisis. En 1953 aparece su primer gran trabajo, The Logical Structure of Linguistic Theory. Cabe anotar que Chomsky retomó planteamientos importantes como el aspecto alrededor del lenguaje, el cual había sido abordado años atrás por pensadores como Descartes, Harris y Humboldt. Todo individuo que habla una lengua o que la comprende es capaz de producir, crear, un número infinito de frases distintas. Velilla B. Ricardo 53-54. Nace entonces el generativismo. La descripción de una lengua sería una teoría deductiva formal que contendría una serie de reglas gramaticales capaces de generar una serie infinita de oraciones de la lengua y constituye una descripción de la estructura gramatical de cada oración. Bernal, León Gómez, Jaimes, 1982, 91 a 100. A esta teoría se le llamó gramática generativa a causa de la finalidad de construir un procedimiento que genera todas las oraciones gramaticales de una lengua. Castro, R. Jorge y otros, 1999, 78, página 78. Una de las inquietudes de Chomsky fue proponer una teoría lingüística que hiciera posible la explicación de la capacidad creadora en la adquisición del lenguaje por el niño. Es así como surge uno de sus grandes aportes, el del concepto de competencia lingüística, definida como una posición intuitiva adquirida en la infancia del sistema implícito de la lengua y al conocimiento de que su lengua posee el hablante. Esta es por tanto general y subyace por igual entre todos los hablantes de una comunidad lingüística, quienes poseen la misma competencia, aunque sea diferente el modo como cada uno de ellos la use. Complementario al concepto de competencia, Chomsky propuso el de la actuación lingüística, definida como el acto particular de la producción o interpretación de los enunciados, en otras palabras, el del uso real de la lengua en situaciones concretas. Por lo tanto, la actuación no refleja el estado ideal de la lengua, sino la manera como cada hablante en particular la utiliza. Por consiguiente, las interconexiones, vacíos, falsos comienzos, frases inconclusas, muletillas y demás deformaciones pertenecen, de hecho, a la actuación. El constituyente central generativo para la gramática generativa transformacional es el sintáctico. Este componente debe hacer una representación indirecta del conocimiento que un hablante tiene de su lengua. Dicha representación se establece por medio de reglas o fórmulas que descubren el sistema subyacente de las regularidades que siguen los hablantes de una lengua. Así las cosas, la sintaxis cumple con una de las tareas específicas, a saber, proporcionar un vocabulario universal necesario para la construcción de la gramática de la lengua, definir las diversas formas de las reglas que deben regir las gramáticas y proporcionar una organización de toda la gramática posible. En cuanto a los componentes fonológico y semánticos, según la gramática generativa, estos están íntimamente relacionados con lo sintáctico y forman un todo con él, pero no son generativos, sino simplemente interpretativos, es decir, actúan sobre la formación proporcionada por el componente sintáctico. El elemento semántico asigna interpretaciones a la estructura profunda, generada por el componente de base, el sintáctico. Estas interpretaciones consistían en asignar significado a la oración. El componente fonológico actúa sobre la estructura superficial sintáctica y suministra una interpretación fonética para la oración, representada por la cadena hablada. Es de resaltar que en 1964 Chomsky publicó Los aspectos de la teoría de la sintaxis. En este texto se incorpora la semántica como un componente esencial para el estudio de determinada lengua. Con esta obra se consolidó la corriente lingüística generativa transformacional. En suma, la propuesta de Noam A. Chomsky se caracteriza por aspectos relevantes como la oración considerada como la unidad de análisis,
la estructura profunda y la superficial, la gramática generativa, la competencia y la actuación lingüísticas, el mecanismo de adquisición del lenguaje, el hablante oyente ideal, el nivel sintáctico, concebido como el componente central, ya que para Chomsky la función esencial es la generación de estructuras profundas. Los procedimientos de evaluación de la gramática de una lengua, gramáticas de estado finito, gramáticas de estructura de frase y gramáticas transformacionales, la teoría de la X barrada, las reglas de estructura de frase, marcadores de frase o ahormantes. Teun Adrian van Dyck. Posterior a Chomsky, irrumpe en la escena de los estudios lingüísticos Teun Adrian van Dyck, Holanda 1943. Como una de las figuras más descollantes de la corriente denominada lingüística textual, dicha lingüística surge en la década de los 60 y alcanza mayor desarrollo a partir de 1970, cuando se realiza el primer congreso de este saber en la ciudad de Constanza, Alemania. Hans Risser, Janos Petroffi, Jens Ip, Werner Kummet han sido considerados como los precursores de esta perspectiva lingüística. Posteriormente se conformó un grupo de la Universidad Germana de Bielefeld con grandes lingüísticas como Heinrich Schmidt, Drelder y Karl Meyer, quienes consolidaron esta concepción lingüística. La lingüística textual aparece pues en un inicio como contrapeso a algunos principios de la gramática chomskiana y en veces también como prolongación y reafirmación de ciertos enunciados. Bernal León Gómez, Jaime, 1984, 256. Como elementos esenciales de la lingüística del texto se pueden mencionar el texto y su doble estructura, la profunda, la coherencia y la superficial, cohesión, las variadas formas de la manifestación de la coherencia y la cohesión, anáforas, catáforas, dicticios, conectores, implicaciones, presuposiciones, etc. Las micro y macro reglas, así como la superestructura textual. Es menester aclarar que un discurso está conformado por una secuencia de proposiciones, en donde se indican el tema por tratar y el sentido global del texto. Entonces se deben establecer las conexiones y por tanto la coherencia existente entre dichas proposiciones para así poder hablar de una coherencia global. Dicho en otros términos, el significado del todo debe especificarse en términos de los significados de las partes. Van Dyck, Teun Adrian, 1989-45. Aquí aparece uno de los postulados relevantes del holandés, los términos técnicos de macroestructura, la microestructura y la superestructura textuales. La macroestructura textual entendida como la construcción teórica de nociones como tema o asunto. Es el poder dar cuenta del contenido global del discurso. Ibid, página 44-45. La microestructura establece, gracias a las diversas articulaciones semánticas que debe existir entre las secuencias de las microestructuras. Con esta se denota la estructura local de un discurso, es decir, la estructura de las oraciones y las relaciones de conexión y de coherencia entre ellas. Ibid, página 45. Algunos tipos estrictos con los cuales se puede reflejar la macroestructura de un texto son, a manera de ejemplo, los resúmenes, los RAEs, los protocolos, los abstractos. La superestructura se define como la ordenación global del discurso y las relaciones jerárquicas de sus respectivos fragmentos. Ibid, página 53. Esta estructura esquemática se caracteriza por ser la forma holística de un discurso. La superestructura se semeja al componente sintáctico de la oración. Por consiguiente, se puede hablar de categorías y reglas de formación que, llevadas a un plano práctico, por ejemplo con el ensayo, las categorías son cada uno de los constituyentes o partes que lo conforman. Dicho en términos sencillos, una introducción donde aparece planteada la tesis por desarrollar, posteriormente su desarrollo donde se explican los argumentos relevantes que sustentan la tesis y la conclusión donde se retoma la tesis propuesta y se demuestra su validez. Y en cuanto a las reglas, estas son las que determinan el orden de cada una de estas categorías, que cada una de estas categorías debe llevar en el discurso. La lingüística del texto es el resultado de un estudio interdisciplinario del lenguaje, pues allí confluyen la lingüística, la sociolingüística, la antropología, la psicología del lenguaje, la filosofía del lenguaje, la pragmática, la didáctica, entre otras disciplinas que han contribuido a la comprensión de diversos fenómenos lingüísticos. El aprendizaje de la lengua y la concepción del lenguaje
se ha enriquecido con valiosos aportes de esta nueva escuela. Aquí ya no se trabaja con sustantivos, frases u oraciones aislados, sino con el texto en su totalidad. La atención se dirige en los aspectos del habla, las intenciones y las propiedades textuales, en el contexto, en diferentes tipos de mensajes, entre otros. Aludimos arriba a la noción importante de contexto. Este abarca tanto el cognitivo, experiencia acumulada y estructurada en la memoria, como el cultural, visiones del mundo compartidas por los participantes en una interacción, y el contexto social, diversos ambientes que permean y permiten identificar y definir situaciones y acciones lingüísticas. Es el contexto que permite explicar las presuposiciones e inferencias en las que se basa la producción y la comprensión discursiva. La textolingüística se soporta principalmente sobre tres bases: la pragmática, el análisis del discurso y la teoría de la acción. Esta corriente lingüística se pasa de una lingüística oracional, estructuralismo, generativismo, a una lingüística supraoracional, gramática del texto. Por esto, la unidad de análisis es el texto del latín textus, tejido, enunciado, conjunto coherente de enunciados orales o escritos, DRAE 2001-2170. Este puede estar constituido por una o varias oraciones debidamente interrelacionadas. La pragmática parte de la consideración del hablar como un hacer. Al respecto, Levinson, citado por Lomas 1993-32, afirma que la pragmática es el estudio de la capacidad de los usuarios de una lengua para asociar oraciones a los contextos a que dichas oraciones son apropiadas. Por tanto, el objeto de la pragmática debe centrarse en el estudio de la lengua en el contexto donde se produce. Se debe entender por contexto no solo el escenario físico en donde se produce, sino también el cúmulo de conocimientos que asume como compartido entre los participantes de la acción comunicativa para así poder definir en funcionamiento todo el juego de presuposiciones que allí aparece. La acción comunicativa que se da en el nivel pragmático no es estática. Es todo un proceso cooperativo donde se mezclan la diversidad de interacciones en cuanto a la interpretación de las intenciones. A presentarse un enunciado, el hablante intenta hacer algo y la tarea del interlocutor es interpretar dicha intención y con base en esta poder elaborar determinada respuesta, ya sea lingüística o no. Este proceso comunicativo exige que los interlocutores compartan una serie de convenciones y establezcan una serie de negociaciones y acuerdos explícitos e implícitos que le permitan dar coherencia y sentido a los enunciados que se producen. La pragmática tiene en cuenta diversos factores extralingüísticos como emisor, destinatario, intención comunicativa, contexto verbal, situación o conocimiento del mundo que inciden en la interacción comunicativa. Precisamente la pragmática aborda aquellos factores a los cuales no se le puede hacer referencia un estudio eminentemente gramatical. La distancia que existe a veces entre lo que se dice literalmente y lo que realmente se quiere decir, la adecuación de las secuencias gramaticales al contexto y a la situación, o a la asignación correcta de los referentes, como paso previo para la comprensión total de los enunciados. Son fenómenos que escapan a la caracterización precisa en términos estrictamente gramaticales y que se constituyen en objeto de estudio de la pragmática. En el proceso comunicativo, las frases pueden adquirir contenidos significativos que no se encuentran directamente en el significado literal de las palabras que lo componen, sino dependen de los datos que aporta la situación comunicativa en que dichas frases son manifiestas. Esto da lugar a dos hechos relevantes. El primero, existe una parte del significado que se logra comunicar, por tanto es un constituyente del código convencional del proceso comunicativo y consta de significantes y significados. El segundo, para dar una característica adecuada a dicho significado, se debe tomar en consideración los diversos factores que configuran la situación en que los enunciados son emitidos. Lo anterior permite concluir que se debe adoptar una perspectiva pragmática para poder dar una interpretación completa de los diversos enunciados emitidos por los hablantes en su discurso. Otro punto relevante de la pragmática está relacionado con los actos del habla, postulados por Austin y desarrollados principalmente por Searle. En el acto del habla se pueden presentar tres actos secuenciales: el locutivo, literalidad de la manifestación del significado de un enunciado; ilocutivo, intención o fuerza comunicativa de la proposición; y perlocutivo, efecto producido por la fuerza ilocucionaria. Juega el papel importante el acto ilocutivo, puesto que, gracias al poder de la convicción que posee el hablante para poder lograr la transacción esperada,
aunque en varias oportunidades la intención no es entendida por el destinatario y el acto perlocutivo como tal no se lleva a cabo. En el marco de la textolingüística que se encuentra denominado en el estudio del discurso, este se refiere a el uso del lenguaje como comunicación de creencias, como forma de interacción social, así como las relaciones entre el uso del lenguaje, la comunicación y la interacción con el contexto social. Van Dijk, T1 A, 2001, 27. Por consiguiente, el estudio del discurso. Aquí es necesario comentar que para muchos estudiosos del lenguaje los conceptos de texto y discurso son sinónimos, pero para otros se deben establecer diferencias entre estos términos. Es así como, para estos últimos, el texto es un constructo teórico que subyace en el discurso, es decir, la urdimbre del discurso, la parte material, el producto, meramente lingüístico de una o varias oraciones en secuencia, uno o varios párrafos, capítulos, artículos, ensayos, etc. Mientras que el discurso es el texto contextualizado, es el resultado del proceso activo. Para su análisis se debe tomar en consideración las restricciones de la producción y de la recepción textual. El discurso es una cadena de actos del habla en la que se producen enunciados coherentemente relacionados para poder cumplir un propósito comunicativo. El discurso es el conjunto de procesos necesarios en la producción de sentido en un acto de comunicación con una totalidad significante. Es decir, mientras el lenguaje es el conjunto de potencialidades significativas para construir la comunicación, el discurso es la realización del lenguaje en una situación específica. Hay otros aspectos para el análisis del discurso que vale la pena traerlos a colación: la cohesión y la coherencia. La primera definida por Díaz, 1999-32, como el mecanismo morfosintáctico que le permite ligar una cláusula o proposición con algún otro elemento mencionado previamente en otra frase, cláusula o párrafo. Por tanto, la cohesión remite al texto, mientras que la coherencia es la propiedad semántica y pragmática que se refiere a dos tipos de relaciones lógicas: la existente entre los conceptos que aparecen en cada oración y la existente en cada oración con otras de la secuencia de las que forman parte. Ibid, página 28. Por consiguiente, para el estudio de la coherencia discursiva se puede recurrir a la teoría de los actos del habla, que contribuyen en una forma ingente a la interpretación discursiva. Vale la pena fijar especial interés para el estudio del discurso en el nivel escolar en contraste con el discurso espontáneo, para así quizá poder establecer las posibles divergencias o similitudes que puedan existir. La teoría de la acción como soporte y base final de la lingüística del texto es propia del ser humano. No basta con concebir el lenguaje como un modo de interacción entre un hablante y un oyente. Esta interpretación debe ir más allá del mero reconocimiento de los componentes lingüísticos por parte de los participantes sobre las palabras que tienen sus diferentes significados y que son introducidas en las relaciones humanas. El lenguaje como acción se refiere a que este es esencialmente el que ubica al hombre en el mundo físico y abstracto, le permite ser él mismo, funcionar y relacionarse con los demás seres humanos. Ávila, Bayona, Miguel A. 2005, 301. Es necesario recordar aquí la distinción entre dos aspectos de la actividad lingüística. El primero, el acto de la manifestación lingüística. En este, el lenguaje cumple la función de significar y de otorgar sentido. Por tanto, permite establecer, desarrollar y mantener diversas relaciones sociales en que el individuo participa. El segundo, la acción discursiva que, a través de sus operaciones, sirve como medio para ciertos fines: persuadir, cooperar con otros e inducir a diversos comportamientos. Vista la acción desde la perspectiva social, se puede observar que se trata del desarrollo de una acción motivada por la intención, cuyos agentes pueden ser el emisor o el escritor y el destinatario lector. Estos agentes comparten en cierto grado las reglas del discurso, pues en ejecución para la producción y la comprensión necesarias para construir un punto de partida de acuerdo mínimo desde el cual se aclaran ciertas incertidumbres y sentidos entre los interlocutores. Lo anterior permite hablar de una acción comunicativa, definida como un acto del habla que consta de una fuerza ilocucionaria, un contenido proposicional y un enunciado, denominado locución, y un efecto de perlocución. Es un acto de comunicación orientado al entendimiento. El éxito depende de los dos interlocutores, de su mutua colaboración para lograrlo, no de la ejecución de estrategias del hablante para engañar o dominar al otro. Sería más plausible pensar en las normas de cortesía como comportamiento intencional para satisfacer las diferentes necesidades. Como se pudo apreciar a lo largo de todo el escrito,
Y como breve conclusión, con la concepción sausoriana de la lingüística surge la lingüística estructural. En los años 50 se desarrolla la lingüística generativa transformacional propuesta principalmente por Noam Chomsky, y en la década de los 70 aparece la textolingüística con el grupo de Constanza. Emerge aquí la figura del holandés Teun van Dijk como uno de los principales representantes de esta corriente lingüística. Con esto se observa cómo el lenguaje ha sido y será objeto de profundas reflexiones y un análisis en distintas épocas y desde diversas perspectivas lingüístico-epistemológicas. Los autores esperan que este texto encuentre lectores solidarios, principalmente en los estudiantes que cursan asignaturas relacionadas con este apasionante mundo de la lingüística, con el propósito de que se informen, se interesen y, por qué no, inicien el camino de la investigación lingüística teórica y aplicada. Referencias bibliográficas.